Hola, ¿cómo están? Soy Paula Carmona, les doy la bienvenida a Educo Positivo. Hoy vamos a hablar acerca del castigo y algunas estrategias para evitar llegar al castigo. El castigo es una forma de conseguir disciplina, una forma de conseguir mejorar el comportamiento que está muy instaurada en nuestra cultura. El castigo es una herramienta que funciona a corto plazo en realidad. Si ustedes lo piensan bien, cuando uno impone un castigo, el castigo soluciona el problema del momento, pero no evita que vuelva a suceder la misma situación. Por otro lado, el castigo solo consigue que la persona se sienta mal, pero no consigue que esa persona decida mejorar su conducta. Cuando hablamos de castigo no nos referimos solamente a castigo físico, a un golpe, o a un castigo como una imposición, como te dejo sin ver tele, o te castigo sin salir, como me pasa a mí, sino que también tiene que ver con castigo con palabras, con castigo con gestos. No sé, en mi caso, en mi recuerdo, amigas que las mamás dejaban de hablarle por una semana y era la forma de castigarlas, etc. Cualquier metodología que justamente provoque un sentimiento negativo frente a la situación. Otro problema del castigo es que se castiga a la persona y no a la situación. Además, no es un método alentador. La persona castigada no siente que tiene capacidades para salir de eso o no se siente empoderada de sus posibilidades de resolver la situación o de mejorar. Y finalmente el castigo lo único que consigue es desembocar en un ciclo de venganza. Si ustedes piensan recordar si es que fueron castigados en su infancia o si conocen gente que ha sido castigada, ¿cuál es el pensamiento, cuál es el sentimiento en el momento que estabas castigado? Rara vez la persona castigada está pensando en que me voy a portar mejor la próxima vez para que no me castiguen. Casi nunca eso sucede. Lo que en realidad sucede es que estás pensando cómo lo vas a hacer para que no te vuelvan a pillar, cómo hacer para que la persona que te castigó se olvide de que te castigó. Mi hija está aquí al lado mío asintiendo con la cabeza. Finalmente, el pensamiento que menos sucede es decidir portarse mejor para que no te vuelvan a castigar. Y en otros casos donde hay quizás un poquito más de resentimiento, los niños o quizás los adolescentes pasa mucho que están pensando en cómo vengarse la próxima vez, ya sea con una palabra, contestando mal, etc. Son finalmente respuestas que distan mucho de construir una situación respetuosa y amorosa. Vamos a ver ahora cuáles son las alternativas al castigo que tenemos. Principalmente las alternativas tienen que ver con prevenir. Podemos planificar ciertas cosas y prever situaciones, sobre todo las más recurrentes, que día a día nos están generando alguna dificultad con los hijos y que no sabemos cómo abordar y que de pronto por no tener más herramientas terminamos castigándolos. Entonces vamos a revisar una por una las alternativas que presenta la disciplina positiva. Tengo que mencionar que las alternativas que se dan son para usar indistintamente de acuerdo a la situación. Cada uno puede utilizar la alternativa que más se acomode a la situación que está viviendo. No son de ninguna manera un requisito de otra, ni están presentadas en orden. Son una especie de lluvia de ideas de alternativas que se sugieren y cada uno, de acuerdo a su realidad, ve lo que le va a servir. Bien, la primera alternativa que presentamos es decidir lo que vas a hacer tú y no lo que vas a obligar a tu hijo a que haga. ¿Cómo puedo aplicar esto yo a la realidad? Por ejemplo, si tienes un problema recurrente durante las mañanas en que tienes que preparar a tus hijos para llevarlos a su colegio o al lugar donde lo van a cuidar antes de irte a trabajar y tu hijo se demora en vestirse porque le cuesta despertar y todo es lento, en vez de obligarlo a apurarse, podrías tomar como decisión levantarte un poco más temprano. Otro ejemplo
puede ser que si el problema es que tu hijo se desabriga, a ti te molesta eso y lo obligas a abrigarse, en vez de obligarlo a abrigarse, tú podrías decidir respetar su decisión de desabrigarse y darle la oportunidad de que explore cuáles son las posibilidades de su cuerpo. Otra alternativa al castigo dice: fija un límite y sé consecuente. Por ejemplo, si el problema es que el niño se duerme muy tarde o que te cuesta que se vaya a dormir, definen en conjunto cuál va a ser el horario de irse a dormir o el horario en que vamos a empezar el ritual de irse a dormir y cúmplelo metódicamente todos los días. Pueden fijar incluso actividades para hacer antes de dormir, por ejemplo, atenuar las luces de la casa, eliminar la bulla innecesaria, dejar encendida la lámpara de la pieza, del dormitorio del niño, ponerse el pijama cantando una canción de buenas noches, no sé. Hacer una especie de los pasos a seguir antes de dormirse y además acompañarle en la cama hasta un cierto momento como parte de los acuerdos para dormir. Pero tú fijas el límite de la hora. Si decidieron a las 9 empieza esto, a las 9 empieza esto, y no debe correrse por ningún motivo, salvo que cuando hay situaciones especiales como un encuentro familiar, una visita, estamos de vacaciones, otras cosas, se conversa también, para que sea algo que los niños estén informados y sean partícipes también de esa situación y de esas decisiones. Otra alternativa es decir cómo te sientes. Eso a veces uno espera que los demás se den cuenta por nuestra expresión corporal o por la expresión de nuestra cara que estoy cansado, que me duele algo, pero no necesariamente las personas, menos los niños, tienen la posibilidad de leernos y de interpretarnos. Entonces es muy importante transmitirlo directamente. Por ejemplo, si tú vienes llegando del trabajo con una jaqueca tremenda y los niños que no estuvieron contigo te demandan mucha atención y juegan y gritan al lado tuyo y tú no estás con la energía suficiente, es necesario y es importante que tú les prestes un poquito de atención y les pidas también su atención a ellos, mirándose a los ojos, ojalá estando a la misma altura, y contarles: me duele mucho mi cabeza, no me siento muy bien, por favor, ayúdenme a que se me pase este dolor para que después podamos jugar, etc. Pero es importante que tú le transmitas a ellos y no pensar que los demás tienen que dar por hecho, tienen que entender, aunque tú no digas las cosas que te pasan. La gente no es adivina. Otra alternativa al castigo es que primero satisfagas tus propias necesidades. Esto también de pronto cuesta un poquito entenderlo, pero tiene que ver básicamente con que muchas veces nosotros le exigimos a nuestros hijos cosas que en realidad somos nosotros los que las estamos sintiendo. Concretamente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío, ellos se tienen que abrigar. No tiene sentido si lo piensas bien. Entonces, primero es importante reflexionar y decir: ¿esto es para él o es para mí? ¿Quién necesita satisfacer esta necesidad? Y ahí también tiene que ver con las programaciones que traemos de pequeño, las cosas que nos enseñaron a nosotros, pero podemos reflexionar en cosas que nos generan un tira y afloje con los hijos, pensar: ¿cuál es mi móvil? ¿Por qué yo le estoy exigiendo esto? ¿Tiene sentido real o es algo que es una necesidad mía? Cuando no les damos permiso para que hagan algo y nuestro motivo es el miedo. O sea, que a mí, no sé, no quiero que se suba al columpio porque me da miedo caerme en el fondo y le estamos traspasando esas necesidades a los niños. Entonces, reflexionar bien de dónde proviene la situación que me está generando esa lucha con los hijos. Otra alternativa es que confíes en que tu hijo sea quien es. Habitualmente, los padres somos rápidos para elaborar expectativas respecto a nuestros hijos. Y de esa manera nosotros esperamos que se comporten de una manera u otra, o que tengan intereses, o que sus juegos sean de acuerdo a nuestras expectativas. Y de pronto nos damos cuenta que no cumplen las expectativas, y eso a veces genera también una dificultad. Pero el problema no es
no es real, no es un problema real, sino que el problema es que está chocando como el niño es realmente en relación a las expectativas que nosotros teníamos. Por ejemplo, en este caso, cuando las niñas no quieren usar falda, y las mamás o las abuelitas le compraron falda en distintos lugares para cuando sea grande y las niñas no les gusta usar falda. O cuando los niños quieren jugar con muñecas, que no es parte de las expectativas de los padres que los niños jueguen con muñecas, y sin embargo no tiene dificultad. Otro ejemplo es cuando la familia es alegre, hacen fiestas, les gusta bailar y los niños no quieren participar de eso. Es importante. De pronto se genera un problema y el problema es simplemente que no está coincidiendo mi expectativa con la forma de ser del niño. Entonces la disciplina positiva te dice, respeta la forma de ser del niño y acepta que sea como él quiere ser, no como las expectativas que tú tienes acerca de él. Una frase que se usa mucho como una alternativa al castigo y que ayuda a disminuir los problemas tensos es decir, no te puedo obligar, pero me encantaría que colabores conmigo. Y esta frase, varias mamás la usan mucho, sobre todo en situaciones que contemplan contextos que los niños no están considerando. Por ejemplo, si afuera está lloviendo súper fuerte y ellos no quieren ponerse parca o botas de agua. O bien, si tienes que administrar un remedio que es importante y que ellos no se lo quieren tomar. En ese tipo de situaciones sería muy útil aplicar esta frase y también ayuda a que los niños se calmen un poquito en esa tensión que están teniendo por esa lucha contra los papás en el fondo. Baja o bien se evita esa lucha cuando tú también muestras disposición de esa manera. La siguiente sugerencia tiene que ver con definir acuerdos en conjuntos y ser consecuente con el acuerdo. Eso implica hacer tu parte del acuerdo de la mejor manera posible y también implica encargarte o enseñarle a los niños que también hagan su parte del acuerdo. Eso es muy importante para que se crea una relación de confianza. Entonces, a veces, dependiendo de la edad de los niños y en qué momento o qué cosas han aprendido antes de aplicar esta estrategia, los niños tienden a hacer acuerdos para conseguir algo, pero después no hacen su parte del acuerdo. Entonces es importante ahí que sepamos bien qué acuerdos estamos haciendo y que nos aseguremos de que ambas partes cumplamos con lo que nos corresponde. Porque de esa manera construimos confianza y podemos ver que las cosas funcionan y les enseñamos a los niños también que las cosas funcionan cuando todos cumplen. Les doy las gracias por su atención. Les invito a comentar sus ideas, si tienen alguna consulta, si hay algo que no entendieron. También si no están de acuerdo con lo que se habló en este video o si ustedes han aplicado alguna otra alternativa al castigo que les ha funcionado y que quisieran también compartirlo con los demás, sería muy constructivo para todos. Suscríbanse al canal para recibir los nuevos videos, denle like, compartan, a alguien más le puede ser muy positivo y nos vemos en una semana más en un próximo video. Adiós.